Hoy es 23 de abril y a ver, si alguien se fija hoy en las fachadas, en los escudos o en los estandartes de muchísimas ciudades europeas, es casi imposible no toparse con la misma escena una y otra vez. Ujú, la clásica, claro. Eso es, un caballero enfundado en una armadura de placas impecable, montado a lomos de un corcel blanco y atravesando con su lanza a un dragón gigantesco. Pero, y aquí es donde la cosa arranca fuerte, las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra exploración nos revelan una paradoja histórica que es, bueno, fascinante. Totalmente. Ese hombre jamás llevó una armadura medieval. Nunca. Nunca, ni por asomo. Ni pisó la Europa occidental que tanto le venera en la actualidad. Y el dragón, bueno, agárrate. El dragón era en realidad el propio gobierno para el que este hombre trabajaba. Y esa es exactamente la tensión que hace que el análisis de este documento sea tan pertinente hoy. O sea, lo que vamos a hacer hoy no es simplemente repasar un cuento de caballerías para la audiencia. No, claro que no. Vamos a deconstruir un símbolo de combate espiritual que ha perdurado durante milenios. El documento que guía nuestra inmersión se titula San Jorge, la fe que vence al miedo. Ujú. Y nuestro objetivo es apartar la mirada de esa coraza brillante y del folclore, para centrarnos en la psicología, la sociología y la historia que cimentaron este mito. Queremos que quien nos escucha entienda cómo y por qué una figura histórica tan concreta se transformó en un arquetipo universal. Vale, vamos a desgranar esto, porque antes de poder entender al monstruo que escupe fuego, es imperativo comprender el mundo real, el mundo crudo y tangible en el que vivía el hombre, de carne y hueso. Claro, hay que bajar a la tierra. Hay que pasar de la fantasía desbocada a la historia documentada. Y las notas del documento nos sitúan de lleno en el siglo III. Exacto. No estamos hablando de un príncipe de cuento de hadas, hablamos de un soldado cristiano. Un individuo originario de Oriente Próximo que sirvió en las filas del ejército romano. Y fíjate, exactamente durante una de las épocas en las que la fe cristiana era perseguida de la forma más sistemática, burocrática y brutal por ese mismo imperio. Es que el contexto histórico aquí es, francamente, asfixiante. Hablamos de una maquinaria imperial enorme que no solo exigía el pago de tributos o el servicio militar, exigía una sumisión absoluta a nivel ideológico y religioso. Ya, no te dejaban margen. Ninguno. En las legiones romanas participar en los sacrificios a los dioses del Estado y rendir culto al emperador como si fuera una divinidad, pues no era una mera sugerencia, ¿sabes? Ni un acto folclórico. Exacto. Era la prueba definitiva de lealtad al imperio. Negarse a hacer esto equivalía a alta traición. Y la traición se pagaba inexorablemente con la muerte. Madre mía. A ver, para que la audiencia pueda dimensionar realmente esta situación, pensemos en lo que esto significa a un nivel puramente psicológico. Ujú. Estar en esa posición es literalmente vivir en el vientre de la bestia. Es despertarse cada mañana, ceñirse el uniforme de una superpotencia militar indiscutible y trabajar dentro del mismo engranaje que persigue activamente y de forma letal tus propias convicciones íntimas. Sí, totalmente. Esto es tener las armas para un emperador que, si conociera tu fuero interno, o sea, el fuero interno de sus tropas, ordenaría su ejecución inmediata. La disonancia cognitiva y la tensión nerviosa diaria de vivir oculto a plena vista debió de ser, vamos, insoportable. Y precisamente por eso el análisis riguroso nos devuelve la verdadera dimensión del personaje, alejándolo de esa caricatura fantástica que todos conocemos. Claro. La heroicidad no surge en una cueva remota frente a una criatura mitológica incomprensible, surge en el día a día, frente a la estructura de poder más formidable de la antigüedad. El mayor acto de resistencia de este individuo fue mantener su integridad espiritual y sus creencias intactas mientras operaba, comía y dormía, rodeado por un sistema explícitamente diseñado para aniquilar su identidad. A ver, espera, porque me cuesta comprar esto de buenas a primeras. Dime. Era un soldado del Imperio Romano. O sea, su trabajo diario, para el cual recibía adiestramiento militar continuo, era someter, conquistar y, si era necesario, matar en nombre de Roma. Sí, eso es innegable. Entonces, ¿cómo argumentan las fuentes que esto fue una, entre comillas, resistencia espiritual o pacífica? ¿Cómo se sabe que no se trató simplemente de una insubordinación militar violenta que fue aplastada por los altos mandos y luego, pues con el paso de los siglos, romantizada por la narrativa religiosa? A ver, es una objeción fundamental y muy válida a la hora de leer textos antiguos.
Y el documento San Jorge, la fe que vence al miedo, aborda precisamente esa frontera tan fina entre la sedición política y la resistencia teológica. Vale. Según las fuentes, la distinción radica en el método empleado y en el propósito final. La documentación no describe a un soldado organizando un motín armado, ni un levantamiento de tropas o un golpe de Estado contra sus generales. Entonces, ¿qué hace exactamente? Pues describe una negativa pública, rotunda y pacífica a participar en los sacrificios paganos obligatorios que instauraban los edictos imperiales. O sea, es una objeción de conciencia llevada hasta las últimas consecuencias físicas. Ya asumiendo el castigo. Exacto. El texto subraya que la confrontación no fue militar, sino testimonial. Al despojarse voluntariamente de sus insignias militares y declarar su fe abiertamente, este soldado acepta el martirio no como una derrota táctica en un campo de batalla, sino como una victoria moral. ¡Qué potente! Esa resistencia pasiva frente a un Estado todopoderoso, en un contexto donde la violencia extrema dictaba la ley, es lo que las fuentes definen como verdadero combate espiritual. Entendido. Entonces, el peligro real y documentado no era una criatura reptiliana con escamas, sino sus propios comandantes, los burócratas imperiales y las leyes de su época. La opresión era la estructura de poder misma. Eso es. Y esto me hace pensar en los mecanismos por los que evolucionan las grandes narrativas de la humanidad. Es como si la historia de San Jorge fuera un inmenso proyecto de software de código abierto. Ostras, qué buena analogía. A ver. Pues mira, el núcleo original, digamos el código base, es este soldado mártir romano del siglo III. Pero a medida que pasan las décadas y los siglos, las diferentes culturas van instalando parches y actualizaciones narrativas para solucionar los problemas o las ansiedades psicológicas de su propia época. Claro, claro. Los cruzados europeos medievales le han añadido el parche de la armadura de placas, pues para que el héroe se pareciera a ellos. Y en algún momento, la cultura colectiva instaló la actualización más espectacular de todas, el dragón. Es que esa analogía del código abierto es perfecta para explicar la mecánica de la creación de mitos. Las notas que manejamos detallan con muchísima precisión qué representa esta bestia en la versión final de la historia. El dragón no es un monstruo biológico, es una amalgama de terrores históricos. Representa el mal sistémico, la persecución estatal despiadada y, de forma muy profunda, el miedo paralizante colectivo. El texto nos habla de una, lo llaman, clave espiritual, que funciona como el mensaje central inamovible de toda esta narrativa, que es la rotunda afirmación de que el mal, por abrumador e indestructible que parezca, no tiene la última palabra. Nunca. Lo fascinante aquí es analizar los motivos subyacentes, o sea, por qué el ser humano a nivel cognitivo y cultural necesita imperiosamente materializar ansiedades abstractas en monstruos físicos. Es una gran pregunta. Claro, porque el terrorismo de Estado, la persecución ideológica, la censura o la enorme maquinaria de opresión imperial son conceptos, son difusos, no tienen un solo rostro. Son burocracia pura. Exacto, burocracia, edictos firmados en pergaminos y estructuras de poder invisibles. Y para la mente humana, enfrentarse a una amenaza puramente estructural que no se puede tocar ni ver venir es algo profundamente desorientador y generador de muchísima ansiedad. Claro, es que no se puede atravesar un edicto imperial o una ley injusta con una lanza de madera y hierro. Exacto, no hay por dónde cogerlo. Al codificar esa persecución romana y ese mal sistémico en un dragón gigante y tangible, la narrativa colectiva dota al problema de una anatomía física. ¿Le pone cuerpo? Eso es. El dragón devora los recursos del pueblo, escupe un fuego que arrasa comunidades enteras y exige sacrificios humanos constantes para mantenerse apaciguado. Es la descripción exacta de un imperio extractivo y tiránico. Totalmente. Pero al darle cuerpo, se asume que ese cuerpo puede ser derrotado. Es un mecanismo sociológico y psicológico brillante para procesar y sobrevivir a un trauma colectivo prolongado. Es una manera súper ingeniosa de articular la esperanza. Es decirle a la comunidad, el miedo es enorme, asfixia como el humo de un incendio. Pero si la narrativa le pone escamas, fauces y sangre, entonces la amenaza sangra. Y si sangra, es mortal y se le puede vencer. Justo. Y esto resulta sumamente interesante porque choca de forma frontal con la biología más básica. La historia, la evolución y la ciencia demuestran que el instinto primario del ser humano ante un peligro inminente e insuperable es la huida. Claro,
salir corriendo. Frente a un león en la sabana, ante un ejército imperial en formación o contra un fuego abrasador, la respuesta de supervivencia de nuestro cerebro dicta salir de ahí. La famosa respuesta de lucha o huida casi siempre se decanta por la huida si el enemigo tiene el tamaño de un rascacielos. Lógico. Pero el núcleo de esta metáfora, lo que hace que la imagen no pierda fuerza, es precisamente la decisión antinatural de plantar cara. Según revela el documento, el soldado no huye, no oculta sus creencias en la clandestinidad, ni sale corriendo hacia el desierto. Se queda inmóvil frente a la amenaza. Y ese momento de quietud frente a la maquinaria del terror es el verdadero punto de inflexión. Sí. Es lo que transforma una trágica pero común anécdota histórica sobre la ejecución de un militar de bajo rango en un arquetipo que resuena universalmente. Ya, que traspasa fronteras. Exacto. Porque aunque el instinto de huida está fuertemente arraigado en nuestro ADN, la aspiración más profunda a poseer el coraje suficiente para no ceder terreno ante la opresión y la injusticia, pues también es una característica universal de la condición humana. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si este símbolo hubiera tratado de forma exclusiva sobre la mejor manera de sobrevivir al Imperio Romano de la Antigüedad, habría perdido toda su utilidad en el mismo instante en que Roma colapsó. Claro, no tendría sentido hoy. Habría quedado relegado al polvo de los libros de historia junto a, no sé, listas de emperadores que nadie recuerda. Sin embargo, las notas subrayan cómo la figura no solo sobrevivió, sino que experimentó una expansión global masiva. Adoptado por culturas dispares, cruzando continentes enteros a través de intercambios culturales e históricos. Pero más allá de su asombroso viaje geográfico, las fuentes inciden en una dimensión apologética crucial. Sí, esa parte es clave. El texto sostiene que la perspectiva teológica detrás del mito no peca de un optimismo ingenuo y edulcorado. La teología de los textos originales no niega la existencia del mal, ni sugiere cerrar los ojos ante él. Para nada. El dragón se describe como algo objetivamente espantoso, letal y destructivo. Se reconoce su inmenso poder, pero se afirma de manera contundente que es superable. Y la duda que me surge a mí, leyendo esto con ojos críticos, es la siguiente. Sabiendo que la historia de la civilización es, en gran medida, un catálogo incesante de guerras, injusticias y opresiones, donde el mal a menudo parece tenerlas de ganar, ¿Ya? ¿cómo logra un símbolo como este cambiar la mentalidad de las masas, pasando de un estado paralizante de víctimas pasivas del destino a convertirlos en agentes activos de resistencia? Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre la inmensa utilidad sociológica de las historias que las civilizaciones eligen contarse a sí mismas. A ver. El mito, o más bien la historia envuelta en capas de fuerte simbolismo, proporciona a las sociedades herramientas psicológicas y cognitivas vitales para evitar el colapso moral frente a una opresión continuada. Cuando una cultura integra y eleva la figura de San Jorge, no está simplemente admirando una obra de arte, está adoptando un marco mental de supervivencia. Está trazando una línea directa y lógica entre sus convicciones teológicas, esta idea fundamental de que el bien posee una victoria última, y la resiliencia práctica del día a día. O sea, un manual de resistencia. Totalmente. Al no suavizar la dura realidad empírica, al dibujar al mal como una bestia fiera e implacable, el mito valida el sufrimiento real de la población. No lo minimiza en absoluto. Claro. El mensaje implícito es, sí, el terror que enfrentáis es real y devastador, no es producto de vuestra imaginación, pero simultáneamente, al mostrar culminada la narrativa con una victoria sobre la bestia, pues suministra un guión de agencia incalculable. Modifica la postura. Exacto. Modifica de raíz la postura del individuo frente a un entorno hostil. Quien asimila este símbolo deja de percibirse a sí mismo como una hoja inerte arrastrada por los vientos implacables del fatalismo histórico, y comienza a concebirse como un actor que, armado de fuertes convicciones, posee la capacidad real de alterar el curso de los acontecimientos. Esa palabra que acabas de usar, agencia, resulta absolutamente central en este análisis. Sí. Significa arrebatarle el monopolio del poder al opresor y devolverle el control al individuo. Transmite el audaz mensaje de que, aunque el sistema opresor o el dragón en cuestión se presente como un monolito inexpugnable, la decisión individual de negarse a claudicar tiene un peso específico, real y aplastante en el engranaje del mundo. Completamente de acuerdo.
Y lo fascinante es que la lanza, dentro de este marco simbólico, no tiene por qué ser necesariamente un arma física letal. Puede representar el rechazo a comprometer los valores éticos propios, la resistencia pasiva en un entorno corrupto o simplemente la negativa a ceder ante la histeria colectiva. Es total y absolutamente cierto. Y es imperativo comprender que el texto fuente desvincula esta capacidad de agencia de cualquier tipo de superioridad física o pertrecho militar. Ya, no hace falta ser un gigante. Para nada. Retomando la base histórica real, aquel soldado romano no derrocó al imperio derribando los muros de sus palacios con una espada. Su victoria, tal y como se define dentro del documento, es un combate puramente moral y espiritual. Su coraza era otra. Eso es. Su coraza impenetrable no era el acero, era una integridad que se negaba a doblarse. Y esto explica a la perfección por qué el símbolo es tan sumamente maleable y ha cruzado los siglos con tanta facilidad. Claro. No hace falta haber pisado jamás una academia militar para apropiarse de este arquetipo. Basta con encontrarse frente a algo que genera pavor paralizante y, a pesar del temblor, decidir no ceder ni un solo milímetro. Y precisamente ese análisis profundo sobre la resiliencia individual frente a sistemas asfixiantes nos obliga a mirar hacia nuestro presente. Por supuesto. Porque, a ver, si el Imperio Romano ha desaparecido bajo los estratos arqueológicos, es evidente que el dragón ha tenido que mutar para poder seguir existiendo hoy. Se ha tenido que adaptar. Claro, la civilización actual es hipertecnológica, el ágora pública se ha trasladado al entorno digital y, salvo en la ficción, nadie se cruza con reptiles alados amenazando con calcinar las ciudades por la calle. Ya te digo. Si la amenaza física, literal y explícita ha desaparecido en gran parte de nuestro entorno cotidiano occidental, ¿qué forma exacta adoptan estos dragones en la modernidad según las reflexiones de nuestro documento fuente? Pues mira, el texto es sumamente incisivo en este último apartado y propone una actualización directa de la metáfora para las mentes del siglo XXI. A ver. Las fuentes argumentan de manera muy persuasiva que los dragones contemporáneos simplemente han perdido las escamas. Se han vuelto etéreos e invisibles, pero su capacidad para causar devastación psicológica sigue dolorosamente intacta. Uf. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología y la salud mental colectiva de nuestra era, resulta evidente que los monstruos actuales están conformados por la ansiedad generalizada, la duda existencial constante, la presión sistémica por el hiperrendimiento y el terror cerval a no encajar o al aislamiento social. Madre mía. Esas son las bestias que habitan la modernidad. O sea, que la maquinaria de opresión actual ya no exige quemar incienso de forma obligatoria frente a la estatua de un emperador divinizado, sino que exige el sacrificio constante de los principios éticos, de la atención y del tiempo personal para encajar en moldes prefabricados. Exactamente eso. Lo explícito es fácil de identificar y ubicar. Si hay un monstruo arrasando el valle vecino, pues toda la población sabe exactamente en qué dirección no debe caminar. Claro, te vas al lado contrario. Eso es. Pero el miedo estructural, la incertidumbre constante o la presión brutal de las dinámicas laborales y sociales modernas, esas son bestias insidiosas, sin un rostro claro, que se sientan a nuestro lado en el transporte público, que conviven en el salón de nuestras casas y que respiran a través de las notificaciones de los dispositivos móviles. Es una observación sumamente precisa. La estructura de la sociedad actual, con sus redes de hipervigilancia, el juicio público instantáneo y sus métricas implacables de éxito, imita de forma sorprendente los mecanismos de presión e intimidación del antiguo Estado romano, pero ejecutados de una manera descentralizada y muy sutil. Ya, te oprimen sin que te des cuenta. Exacto. Analicémoslo un momento. El fuego incesante del dragón mitológico inmovilizaba a las poblaciones antiguas, las recluía aterrorizadas tras las murallas y las obligaba a sacrificar aquello que más amaban, con el único objetivo de evitar la ira de la bestia y comprar algo de paz temporal. Hoy en día, la ansiedad paralizante ante el fracaso, el miedo al ostracismo social o la presión ideológica homogeneizadora ejercen exactamente la misma función represiva. Te encierran. Coaccionan a las personas hacia la autocensura. Encierran al individuo en un búnker de silencio y exigen el sacrificio de la propia voz, de la autenticidad y de la paz mental para evitar a toda costa el conflicto con las narrativas dominantes. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? Significa, en esencia, que el campo de batalla ha sufrido una mudanza radical de coordenadas. Totalmente. Ya no se encuentra en las áridas estepas de Oriente Próximo, ni en los campamentos fortificados de las legiones romanas, ni en las colinas de la Europa medieval.
El campo de batalla se ha trasladado hacia la topografía más compleja e inabarcable de todas, el interior de la mente humana y los pasillos invisibles de la rutina diaria. Es el campo más difícil de todos. Ya te digo, el individuo contemporáneo se enfrenta al aliento del dragón justo en el instante en que suena el despertador, en el momento preciso en que cuestiona sus convicciones más sólidas o cuando siente la pesada tentación de claudicar y traicionar sus valores éticos por pura conveniencia o por miedo a la crítica. Sin embargo, y este es el mensaje central e inamovible que destilan las fuentes para nuestra época actual, la estrategia defensiva y ofensiva no ha variado un solo ápice en 17 siglos. Sigue siendo la misma. La invitación perenne que hace la figura temporal de San Jorge al mundo hipermoderno es rechazar rotundamente la huida. Exige afrontar la realidad asfixiante, por muy intimidante o monstruosa que pueda parecer la situación, sosteniendo la posición. Constituye un llamamiento transversal a la entereza de carácter. El concepto de fe, analizado en el contexto estricto de este documento, trasciende de largo la mera y exclusiva adhesión a un credo o dogma religioso específico. Claro, la más allá. Que por supuesto conforma su matriz histórica original indiscutible, pero abarca y defiende una confianza psicológica profunda en que la verdad, la ética y el obrar correctamente poseen mayor peso ontológico, más sustancia real y mucho más futuro que el cinismo, el conformismo y el miedo. Independientemente del ruido abrumador y ensordecedor que estos últimos sean capaces de generar. Es innegable que los dragones modernos, invisibles como son, hacen muchísimo ruido mediático y proyectan sombras de desesperanza gigantescas a través de nuestras pantallas y en nuestras agotadoras interacciones cotidianas. Ocupan todo el espacio. La meridiana, la invencibilidad aparente de la bestia comienza a desmoronarse a pedazos. Esa transición conceptual, desde la pesada armadura forjada en hierro y remaches, hacia una coraza puramente psicológica y moral, me parece la culminación perfecta de toda nuestra inmersión en los textos. Es un cierre brillante, ¿sí? Y es una idea poderosa que las fuentes del análisis logran cristalizar de manera inmejorable en su sección de cierre. En las últimas páginas del documento, justo dentro de ese apartado reflexivo y contemplativo que los autores titulan como Memorandum Itineres, las notas plasman un recordatorio perenne, escrito en latín, que funciona como el ancla indiscutible de todo este rico ecosistema narrativo. Rezan así, Fides vincit malum. La fe vence al mal. Es una afirmación categórica que no deja ni un resquicio a la ambigüedad moral. La sólida postura teológica que extraemos de estas notas no sugiere en ningún momento que se pueda coexistir de manera pacífica con la injusticia. No hay medias tintas. Ninguna. No propone llegar a un tibio armisticio con el miedo paralizante o tolerar las fuerzas destructivas en pro de una paz aparente. Afirma enérgicamente que la victoria definitiva es posible. Es el corolario absoluto y final a todo el complejo concepto del combate espiritual que ha vertebrado minuto a minuto nuestra exploración histórica. Y para rematar el conjunto, las notas incluyen, a modo de breve recapitulación, una plegaria final, escuepa en palabras pero cargadísima de significado y aplicabilidad, que dicta lo siguiente. San Jorge, enséñanos a luchar con valentía. ¡Qué maravilla! Creo firmemente que esa sencilla frase traza una línea continua y perfecta desde la arena ensangrentada y polvorienta de un campamento militar romano en el siglo III, pasando majestuosamente por el lienzo inmenso del imaginario y el arte medieval, hasta aterrizar de lleno en el escritorio, la oficina o la propia mente atormentada de quien se encuentra librando sus complejas batallas invisibles en el día de hoy. Es que sintetiza de manera magistral el viaje perpetuo y cíclico de la condición humana a lo largo de los siglos. Es el resumen de nuestra psicología existencial, la ineludible y dolorosa necesidad de reconocer primero la existencia de la amenaza. La indudable genialidad cultural de darle una forma comprensible a través de la narrativa. La decisión radical, difícil y antinatural de no huir ante ella. Y en última instancia, el descubrimiento revelador de los recursos internos y espirituales para prevalecer frente a cualquier maquinaria opresora. Ha sido una exploración de textos verdaderamente enriquecedora. Desde luego que sí. Y antes de poner punto final a nuestro análisis de hoy, y volviendo una última vez a esa incisiva idea sobre la ansiedad estructural, las inseguridades y las formidables presiones contemporáneas que hemos desgranado, hay un pensamiento final que resulta imprescindible dejar resonando para la audiencia.
A ver. Se ha establecido de forma clara, a través de la deconstrucción del documento, que los dragones modernos operan principalmente bajo el sofisticado camuflaje de las asfixiantes presiones sociales, la duda paralizante sobre la propia valía y el miedo cerval al juicio ajeno. Totalmente invisibles. Exacto. El instinto humano más básico y primitivo, como se ha repetido a lo largo del análisis, es apartar rápidamente la vista, ceder terreno frente a la presión colectiva y buscar frenéticamente el espejismo de confort que ofrece la huida. Todo con tal de aplacar, aunque sea por un segundo, esa terrible incomodidad. Ya. Pero a la luz de todo este largo e intenso recorrido histórico, sociológico y psicológico, surge una interrogante crucial. ¿Qué sucedería si por una vez se frena esa huida en seco y se obliga a esos imponentes dragones invisibles de la rutina a sostenernos la mirada? Ojo eso. Cuando el individuo detiene su retroceso, se planta firmemente en el terreno, desprovisto de armaduras de acero o certezas absolutas, anclado única y exclusivamente en el peso de sus convicciones más profundas, cabe plantearse la pregunta definitiva. ¿Tienen realmente estos miedos contemporáneos garras tan afiladas y escamas tan impenetrables como prometían sus rugilos? Probablemente no. ¿O es, quizá, y de forma casi trágica, el simple acto de intentar huir despavoridos lo que está proyectando, alimentando y agigantando esa enorme sombra en las paredes de nuestra propia mente? Un enigma de indudable profundidad, digno de sosegada reflexión, para el preciso instante en que toque de nuevo enfrentarse cara a cara al próximo dragón invisible.